Capítulo 8. En la seguridad de que pronto llegaría Pedro de Munguía con la nave del padre Montesinos, quiso Aguirre tener preparado el avituallamiento de la armada, y a tal fin exigió de los margariteños la entrega de 600 carneros, algunos novillos, casabe y maíz. Las deserciones le traían inquieto y desasosegado, y pagó su mal humor Enríquez de Orellana, su capitán de munición, a quien mandó ahorcar sin confesión por simples sospechas. Dio el cargo vacante a su esbirro Antón Llamoso, y para acabar con las deserciones ofreció a los colonos de la Margarita 200 pesos por cada desertor que le entregaran. La cuestión de los víveres tampoco era muy satisfactoria. A pesar de las amenazas de Aguirre, los margariteños ocultaban todos los géneros alimenticios que podían, y aunque la villa del Espíritu Santo estaba bien abastecida y de momento no les amenazaba el fantasma del hambre, el ocultamiento de víveres impedía a Aguirre almacenar los alimentos suficientes para salir de la Margarita bien abastecido. Visto que las amenazas no surtían el efecto apetecido, decidió cambiar de táctica. Dictó un bando haciendo saber a los vecinos de la isla que los víveres para la tropa se pagarían en todo su valor. Muchos colonos se dejaron convencer, y Aguirre, que naturalmente no pensaba pagar nada, pretendió deslumbrar a los labriegos con formalidades de escribanos, haciendo anotar y llevar cuentas de las compras que se hacían. Lope intervenía personalmente de cuando en cuando a fin de inspirar más confianza a los colonos. «¿Cuánto vale esa gallina?», preguntaba al que se presentaba a venderla. «2 reales, señor», contestaba aquel tímidamente. «Me parece muy barata», replicaba Aguirre con la mayor seriedad. «A este buen hombre», ordenaba el escribano, «se le han de pagar 3 reales por su gallina. Anotadlo en la cuenta». Así se fueron comprando gallinas, cerdos, ovejas, etc., sin que en realidad pagase Aguirre ni un solo maravedí por aquellas compras. Un labriego que no estaba muy conforme con las anotaciones se atrevió a preguntar a Lope: «Y dígame, vuesa merced, ¿estos dineros cuándo se cobrarán?». Con el gesto de un príncipe ofendido por haberse puesto en duda su generosidad o buena fe, Aguirre le contestó con énfasis: «Cuando seamos dueños de las riquezas del Perú, que lo seremos muy pronto, y aún os digo más, que os daremos muy buenas recompensas por el servicio que ahora prestáis a los marañones». Este burdo engaño tuvo poca vida, y los colonos margariteños, muy poco entusiasmados con el dinero y las recompensas que habrían de cobrar en el Perú, volvieron a ocultar sus víveres y a esconder sus ganados. Pedrarias de Almesto fracasó en su intento de desertar. Herido en un pie, lo llevaron a presencia de Aguirre, y éste, furioso, le dijo que le iba a mandar ahorcar por traidor, por haber huido para pasarse al servicio del rey. «Yo no huí, señor, sino que me causé una grave herida en este pie», se excusó Pedrarias, mostrando la herida emponzoñada, «y por este motivo no pude seguir al ejército». Aguirre sabía que eso era mentira. Se había herido al pretender escaparse. «Pues a fe», le dijo con su habitual ironía, «que ahora se os va a curar el pie para siempre, cuando estéis colgado en el rollo de la plaza con media lengua afuera». La sentencia era inapelable, pues Lope castigaba con la pena de muerte hasta la simple sospecha de deserción. Pero entonces ocurrió el milagro. Enterada Elvira de que iban a ejecutar a Pedrarias, voló a interceder por él. Lope, que adoraba a su hija, accedió a perdonarle la vida.
Por esta vez, dijo a Pedrarias, pase, pero en lo sucesivo mire vuesa merced por sí. Las amenazas al gobernador Villadrando y las recompensas ofrecidas a los colonos surtieron su efecto. Los margariteños dieron con dos de los soldados desertores, llamados Luis Sánchez Castillo y Juan de Villatoro, y los entregaron a Lope. Inmediatamente fueron ejecutados y colgados en el rollo de la plaza. Los otros dos soldados desertores, Francisco Vázquez y Gonzalo de Zúñiga, ambos futuros cronistas de la expedición, no pudieron ser hallados y lograron mantenerse ocultos hasta que los marañones abandonaron la isla. Una semana después de la llegada de los marañones a la isla, ocurrió un hecho que ensombreció más aún el ánimo de Aguirre. Contaba éste entre sus mayores amigos a Juan de Iturriaga, vasco como él, y a quien como amigo de toda confianza había hecho capitán. Era Iturriaga aficionado a la buena mesa, y en la isla procuraba desquitarse ampliamente de las hambres pasadas en el Amazonas. Su carácter franco y abierto, hombre de bien, según los cronistas, le granjeó pronto muchos amigos en la isla, con los que se reunía en alegres cenas en las que campeaba el apetito y el buen humor. Un tipo de vasco muy corriente. Alguien fue a Aguirre con el soplo de que Iturriaga estaba tramando una conjura y que sus cenas eran sólo un pretexto para urdir un motín y asesinarle. Otro hombre menos desconfiado que Aguirre, y tal vez el mismo Lope en otras circunstancias, hubiese rechazado como absurda tal acusación, pero entonces Aguirre creyó ciegamente en ella. Su innata desconfianza se veía ahora agravada con la obsesión de las traiciones. No ignoraba que la mitad, por lo menos, de sus marañones estaban prestos a abandonarle en la primera coyuntura favorable, y que incluso los que le eran adictos se mostraban reacios a luchar contra las banderas del rey. En tales circunstancias no podía permitirse un momento de debilidad, ni dejarse mecer por la duda. La empresa a la que se había lanzado no daba cabida a los sentimentalismos. Tenía que ir con las espaldas seguras, cayese quien cayese, fueran amigos o enemigos. Aquella tarde llamó a Martín Pérez, su maestre de campo, y estuvieron hablando de diversos asuntos. De pronto, con semblante grave y preocupado, le dijo Aguirre: «Ahora, Martín Pérez, vais a tener que dar muerte a uno que nos está haciendo traición». «¿Quién es el traidor?», preguntó el maestre de campo. «Juan de Iturriaga». Martín Pérez no lo quería creer. «¿Siendo tan amigo vuestro?». «Ahora no hay paisanos ni amigos, Martín Pérez, sino leales o traidores. Iturriaga se ha hecho con muchos amigos en la isla y está preparando un motín. Esta misma noche habéis de darle muerte antes de que lleve adelante la conjura». Aquella noche, cuando más alegre se hallaba Iturriaga cenando con sus amigos, penetró en la estancia Martín Pérez acompañado de dos arcabuceros. Iturriaga se levantó para recibir a su superior, invitándole a cenar, pero a una señal de Martín Pérez, los arcabuceros dispararon sus armas a quemarropa, y Juan de Iturriaga cayó muerto sobre la mesa. Los comensales se levantaron aterrorizados de sus asientos, buscando una salida, pero el maestre de campo, con gesto autoritario, les contuvo diciendo: «Nadie se mueva, que no ha pasado nada, solamente se ha hecho justicia en un traidor. Vuesas mercedes pueden seguir cenando». A Lope, no obstante, le dolió la muerte de su gran amigo, y decidió enterrarlo con la mayor pompa.
Con ello quería demostrar a sus marañones que sabía apreciar a sus amigos, pero que ni aun los más puros y fuertes sentimientos de la amistad serían capaces de quebrantar su férrea decisión de castigar implacablemente a los traidores. Nunca se vio en la Margarita un entierro tan impresionante. Aguirre montó la escena como él solo sabía hacerlo. Ordenó llevar el cadáver de Iturriaga a la fortaleza, y a la mañana siguiente el párroco de la villa, padre Alonso Contreras, ofició un solemne funeral ante los marañones formados. Aguirre en persona presidió el entierro, que atravesó las calles de la villa a paso lento y con los estandartes inclinados, hasta llevar al cementerio el cadáver de Iturriaga, que fue enterrado entre sordos redobles de tambores y fúnebres tañidos de campanas. 2 o 3 días después, llegó a la Margarita un negro procedente de Maracapaná, con la noticia de que Pedro de Munguía se había pasado con todos sus hombres al servicio del rey. El mestizo Carrión, su alguacil mayor, que le dio la noticia, le comunicó también que el padre Montesinos, con el navío de guerra y un buen golpe de soldados, se dirigía a atacarles en la isla. Aguirre quedó anonadado. Aquella noticia significaba el derrumbamiento de sus planes, pues ya no le sería posible ir a Panamá. Era la peor noticia que le podían haber dado. Le invadió de repente un acceso de furor. Se levantó y comenzó a pasear nerviosamente por la estancia, desfogando a gritos su cólera. «¡Tú también me has traicionado, Pedro de Munguía! Eras mi amigo, te hice capitán de mi guardia y, sin embargo, te has pasado al servicio del rey. ¡Imbéciles! ¿Qué os da el rey? ¿Qué te dio a ti, Pedro de Munguía? ¡Nada! No te dio nada. No eras nadie en el servicio del rey. Yo, en cambio, te hice capitán y conmigo hubieras sido gobernador en el Perú. Y a pesar de todo me has traicionado, traidor», gritó con gesto amenazador. «Ten cuidado de no caer en mis manos». Paseó unos momentos en silencio, y dirigiéndose a Carrión, que atemorizado y sin decir palabra, presenciaba desde un rincón aquella explosión de ira, le ordenó: «Que se reúnan los soldados en el patio de la fortaleza y pon grilletes al gobernador y a todos los presos de la isla». Salió Carrión y Aguirre quedó nuevamente solo. Parecía más calmado y empezó a reflexionar en alta voz sobre la difícil situación en que le había colocado la traición del capitán de su guardia. «No sabes», murmuraba, «el daño que me has hecho, Pedro de Munguía. No me importas tú ni los hombres que llevabas, aunque no estoy sobrado de gente. Pero esa nave de guerra me hacía mucha falta. Era lo que necesitaba para ir a Panamá, donde encontraría a todos los que no quieren continuar en el servicio del rey y a los negros que están deseosos de insurreccionarse. Allí hubiese reunido un ejército tan fuerte que nadie nos hubiese podido resistir. Pero ahora», añadió con desaliento, «nada de eso es posible». Pasé unos momentos pensativo. Se resistía a darse por vencido. Había quedado encerrado en aquella isla como en una ratonera, pero tenía que encontrar una salida. De pronto se paró, levantó la cabeza y en su dura mirada brilló de nuevo la esperanza. «Sí», exclamó dibujándose en su boca una sonrisa. «También hay otros caminos para ir al Perú. Si no puedo ir por Panamá, iré por tierra firme. Haré que se termine rápidamente la nave que se estaba construyendo en esta isla y embarcados en ella podremos llegar a Venezuela, que está a un paso de la Margarita. De Venezuela iremos a Nueva Granada, de allí a Quito y de Quito al Cusco».
El recuerdo de los años vividos en el Perú le reanimó. Amaba aquella tierra. Se le había metido en el alma. Se sintió invadido de nuevo por la fiebre del entusiasmo. Y en el Cusco, siguió meciéndose en sus sueños, se me unirán todos los descontentos que hay en el Perú, que son muchos, todos valientes, todos rebeldes, que no quieren doblegarse a las injusticias ni a los atropellos, no estos ruines y traidores marañones. Le sacó de sus sueños la entrada de Carrión, comunicándole que los soldados esperaban en el patio. Salió Aguirre para arengarlos. «Marañones», les dijo, «habéis de saber que el padre Montesinos viene con su nave de guerra a atacarnos en la isla, y esto lo habéis de mirar como una gran suerte, pues en vez de tener que ir a buscarle nosotros, viene él a ponerse en nuestras manos. ¡Ánimo, marañones! Ahora vais a tener ocasión de demostrar vuestro valor. El fraile y sus soldados son poca cosa para vosotros». Al día siguiente apareció el navío del padre Montesinos frente a un lugar denominado Punta de las Piedras. Se ignoraba por dónde atacaría el provincial, así que Aguirre, como medida de seguridad, apostó retenes de caballería desde la villa hasta la Punta de las Piedras. Después visitó al gobernador y demás autoridades de la villa que tenía encerrados en la fortaleza, diciéndoles que no temiesen que les pasase algo por la llegada del fraile con su nave, y que él les aseguraba y les daba su palabra que aunque el padre Montesinos trajese más soldados que Cardones había en la isla, a ellos no les ocurriría nada. Los detenidos quedaron bastante tranquilos y contentos con las palabras que les había dicho Aguirre, no sospechando que la intención de Lope era opuesta en absoluto a cuanto les había manifestado. Estaba preocupado por la prueba a la que iban a ser sometidos sus marañones, no por la lucha en sí misma, pues en este aspecto confiaba plenamente en que sus soldados, veteranos del Perú, saldrían airosos del choque con la gente del padre Montesinos. Lo que le inquietaba era el temor a las deserciones. Era la primera vez que sus marañones iban a combatir abiertamente contra las tropas reales, y temía que durante la lucha se pasaran a las banderas del rey. Sabía que este era su punto flaco, el tendón de Aquiles de su empresa. Llegó a la conclusión de que sólo había una manera de ligar definitivamente a los marañones a su causa, y era hundirlos en tal número de crímenes y delitos que ellos mismos tuvieran que convencerse de que ya no podían, de ninguna forma, esperar el perdón del rey. La idea era monstruosa, mas para Aguirre, encallecido ya en el crimen, carecía de importancia quitar unas cuantas vidas más. Al anochecer mandó al mestizo Carrión con 4 soldados de su guardia a dar garrote al gobernador y restantes autoridades de la isla. Fue inútil que protestaran diciendo que Lope de Aguirre les acababa de dar palabra de que no les pasaría nada. El gobernador, don Juan de Villadrando, el alcalde Manuel Fernández y 3 más fueron agarrotados. A medianoche convocó Aguirre a sus soldados para que, con velas encendidas, contemplasen el macabro espectáculo. Señalando los 5 cadáveres, les dijo: «Mirad, marañones, lo que habéis hecho, y esto después de lo que hicisteis en el río Amazonas, matando a vuestro general Pedro de Ursúa y a su lugarteniente Juan de Vargas, y a otros muchos, y eligiendo y jurando por nuevo soberano a don Fernando de Guzmán, y firmándolo con vuestros nombres, a quien luego también quitasteis la vida, y todas las demás muertes de capitanes y gente principal que allí hicisteis, y asaltasteis luego esta isla de Margarita, y os habéis hecho dueños de ella contra el rey, y ahora habéis dado muerte al gobernador, alcalde y justicias de la isla, que vedlos aquí, bien muertos están. Por tanto,
Cada uno de vosotros que mire por sí y pelee por su vida, que es cierto, después de haber cometido tantos crímenes y delitos, en ninguna parte podéis estar seguros ni alcanzar perdón, si no es estando conmigo. Mandó luego hacer 2 hoyos en la misma estancia donde estaban los cadáveres y ordenó que los enterrasen allí. Marchó Aguirre con 80 arcabuceros a la punta de las piedras, para hacer frente a un posible desembarco de la gente del provincial, dejando encargado del mando de la plaza a su maestre de campo Martín Pérez. Quiso éste celebrar la nueva prueba de confianza que Aguirre le había dado, y para festejarlo cual correspondía, invitó a sus amigos a una alegre cena en la que el vino, incautado a los comerciantes de la isla, corrió sin tasa. Se comió, se bebió, se habló y hasta hubo música de trompetería. Sobre lo que allí se habló hubo varias versiones en el campamento, porque entre los marañones nadie podía verse libre de que le pusieran una traidora zancadilla, por muy alto que fuese el puesto que ocupaba. Aquellos desalmados aventureros se disputaban los puestos importantes con la misma ferocidad con que las fieras se disputan una presa codiciada, y para poder aspirar al cargo, lo más práctico era quitar de en medio al que lo estaba desempeñando. Bajo la férula de Aguirre esto era bastante sencillo. Bastaba con señalar como traidor a un enemigo o a un competidor, acusándole de estar preparando un motín para asesinar al fuerte caudillo. Nadie sabría jamás si estas acusaciones eran falsas o verdaderas. Entre los marañones todo era posible. Después de haber inspeccionado la playa, regresó Lope a la villa, donde se le recibió con salvas de arcabucería. No bien hubo llegado, solicitó hablarle a Cristóbal García, aquel calafate que él había hecho capitán, y ante el asombro de Lope le comunicó que su maestre de campo estaba conspirando para matarle, y que Antón Llamoso estaba también en la conjura. A pesar de su característica desconfianza, Aguirre se negaba a dar crédito a aquellas palabras. No era posible que Martín Pérez y Antón Llamoso le traicionasen. Clavó su acerada mirada en el rostro de García, tratando de leer hasta sus más ocultos pensamientos. ¿Cómo sabéis que Martín Pérez y Antón Llamoso están conspirando para matarme? Martín Pérez, respondió García sosteniendo la mirada, ha dado una comida a sus amigos cuando fuisteis a la playa con los arcabuceros, y durante la comida dijeron algunos que éramos muy pocos para hacer la guerra en el Perú, y que las tropas del virrey pronto nos ahorcarían a todos, y que lo mejor sería matar a vuesa merced y pasarnos al servicio del rey. Entonces Martín Pérez dijo que no podíamos pasar al servicio del rey por las muchas muertes que se habían hecho, y que él se encargaría de mataros y huir luego a Francia con el botín. Tras el relato, llamó entonces García a un muchacho que estaba allí cerca, y era criado suyo, y lo presentó a Lope diciéndole: «Este muchacho es testigo de lo que digo, pues estuvo en la comida sirviendo el vino y lo oyó todo». El muchacho confirmó cuanto había dicho su amo. Despidió Aguirre a García y al muchacho, y quedó sumido en un mar de confusiones. No quería dar crédito a la traición de su maestre de campo, y sin embargo, todo lo que le había dicho Cristóbal García era muy verosímil. No tenía nada de extraño que Martín Pérez estimase que eran muy pocos para vencer a los soldados del virrey y adueñarse del Perú. Recordaba que en algunas ocasiones en que él había ordenado la muerte de algunos marañones, Martín Pérez había hecho patente su disconformidad, diciéndole: «Mirad lo que hacéis, que si matáis a todos, ¿con quién vamos a hacer la guerra?». Sí, era probable que Martín creyese que eran muy pocos para una empresa tan grande y arriesgada como derrotar a las tropas del virrey y adueñarse del Perú, y más ahora que no podían ir a Panamá a recoger gente y engrosar sus fuerzas.
y tampoco le sorprendía que su maestre de campo estuviese convencido de que no podría alcanzar el perdón del rey, después de haber sido protagonista en tantas muertes y delitos, y en tal caso era natural que Martín Pérez creyese que lo más acertado era embarcarse y huir a Francia con el botín. Pero sabía que esto no podría hacerlo mientras él, Lope de Aguirre, estuviese con vida. Todo cuanto le había dicho Cristóbal García era lógico, y cuanto más reflexionaba, más se convencía de la verdad de la acusación. Por consiguiente, había que obrar con rapidez. Envió con Carrión un aviso a Martín Pérez para que fuese a verle a su despacho. Al mismo tiempo apostó 4 soldados de su guardia junto a la puerta, y a uno de ellos, el de más confianza, llamado Chávez, le ordenó que tuviese el arcabuz preparado, y cuando le hiciese la señal que entonces le indicó, disparase el arcabuz sobre la persona que estuviese hablando con él, fuese quien fuese. Había llegado Lope a la villa sudando y preocupado con las graves noticias que le había dado Cristóbal García. Todavía no se había despojado ni siquiera de la cota. Llegó Martín sin demostrar el menor recelo, y al ver a Aguirre, le dijo con la mayor naturalidad que se quitase la cota y se pusiese una camisa limpia, pues la llevaba sudada. Lope, sin contestarle, hizo la señal convenida y Chávez disparó su arcabuz, hiriendo a Martín Pérez en la espalda. El maestre de campo se tambaleó, pero imponiéndose su fuerte naturaleza, intentó salir del despacho abriéndose paso con la espada. Se abalanzaron entonces sobre él los 4 soldados que Lope había dejado allí apostados, y se trabó una terrible lucha por los pasillos de la fortaleza. Martín Pérez luchaba ferozmente con los 4 esbirros, recibiendo cuchilladas por todas partes. Fue una pelea salvaje, acompañada de juramentos, gritos y blasfemias. El maestre de campo se defendía como una fiera acorralada, vendiendo desesperadamente su vida. Chávez logró, finalmente, sujetarle la cabeza y se la abrió de un tremendo tajo. Martín Pérez cayó moribundo pidiendo confesión. Fueron tales los gritos, ruidos y carreras de la desesperada lucha que los vecinos de la Margarita, hombres y mujeres, que más que detenidos se hallaban recluidos en la fortaleza, creyeron llegada su última hora, y llenos de pánico, echaron a correr atropellando a los soldados que tampoco sabían lo que pasaba. La mujer de uno de los regidores de la villa se tiró por una ventana, y 2 de los vecinos detenidos, Domingo López y Pedro Angulo, se arrojaron desde las almenas del fuerte. Tuvieron la suerte de no descalabrarse, y aprovechando la confusión que reinaba, huyeron al monte. La gente de la villa, alborotada, se agrupó al pie de la fortaleza, y Aguirre tuvo que asomarse para calmarlos. Lo hizo con aquella tranquilidad que en él era habitual en circunstancias semejantes, gritándoles con su potente voz: «No alborotarse, que no ha pasado nada, solamente que he dado muerte a mi maestre de campo, porque quería hacer un motín para asesinarme, y eso es todo». Volvió Aguirre al interior del fuerte, y en aquel momento se presentó Antón Llamoso. Al verlo, Aguirre se le encaró y mirándole fijamente le dijo: «¿Y tú, hijo, Antón Llamoso, también dicen que querías matar a tu padre?» Llamoso se revolvió como si le hubiese picado una víbora, y entre reniegos y juramentos empezó a gritar: «¿Quién dice que yo quería matar a mi padre?». Echando llamas por los ojos se volvía hacia los presentes desafiándolos. «¿Quién lo ha dicho?». Vio el cadáver de Martín Pérez tirado en el suelo, y en un acceso de besanía se arrodilló junto a él, y cogiéndole por los hombros, comenzó a zarandearlo apostrofándole como si estuviera vivo y le pudiera oír. ¿Tú eras el traidor? ¿Tú querías matar a mi padre? «A este traidor», gritó, «le he de beber la sangre».
y acercando su boca a la cabeza llena de heridas de Martín Pérez, comenzó a chupar la sangre y hasta parte de los sesos que se salían por alguna de ellas. La escena era tan repulsiva que hasta los desalmados que la contemplaban volvieron la cabeza hacia otro lado con repugnancia. Aguirre se fue, convencido de la inocencia de Llamoso. Fin del capítulo 8.